Buenas tardes. Agradecer a todos y todas vuestra presencia y en especial al Ayuntamiento de Langreo por hacer posible este acto. Muchas gracias a todos los concejales y representantes de los diferentes partidos políticos aquí presentes. Es un honor tener hoy en la mesa a un expresidente del Principado de Asturias, también al profesor Óscar Rodríguez Buznego. Pedro de Silva es un político socialista asturiano, presidente del Principado de Asturias entre 1983 y 1991. Como escritor, el teatro y la poesía fueron los primeros géneros que frecuentó, pero su inquietud le hizo explorar otras formas de expresión y de esa irreverencia calculada procede una obra en la que cabe la narrativa, sea erótica, policíaca o de géneros, la poesía, el teatro y el ensayo. El temperamento intelectual y cívico de Pedro de Silva tiene su vertiente más guerrillera en la escritura diaria en La Nueva España y en el resto de los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica. Día a día, ahí está el relato cotidiano de las 3 últimas décadas, trazado por un ciudadano que mantiene intacto su asombro ante los relámpagos de la vida y las debilidades propias y ajenas. El libro que nos va a presentar hoy, Textos para la Autonomía, recoge más de una docena de textos inéditos del primer presidente de la comunidad autónoma, elegido por un parlamento por sufragio universal. Está editado por el profesor Óscar Buznego y supone, en sus palabras, el ABC del asturianismo político. Es una contribución muy importante y necesaria a la conversación pública de los ciudadanos de la comunidad autónoma, que deben de hablar e interesarse más por sus asuntos. La publicación no está dirigida a ningún sector político en particular. Son reflexiones que hoy están en el centro del debate público. Nuestro presidente, Adrián Barbón, continuamente hace uso de ellas. El profesor Buznego ha valorado el aspecto integrador de los textos de Pedro de Silva, que ha situado en todos los sentidos, abarcando lo político, lo social y lo económico, demostrando ser muy consciente y responsable en sus primeros textos de los desequilibrios de todo tipo que presenta la sociedad regional, entre ellos el sistema electoral que ha pensado para contribuir más a la integración. Es un magnífico pretexto para poner sobre la mesa la eterna cuestión de qué es Asturias, políticamente hablando, y qué queremos que sea. Políticos como Juan Cofiño han mencionado la ejemplaridad de la figura de Pedro de Silva. Ha detallado que los primeros escritos aluden a la etapa del regionalismo asturiano que desembocó en el PSOE, cuyo ADN mejoró con la incorporación del expresidente, que fue el director del coro en la configuración del Estatuto de Autonomía. Para Cofiño, la publicación culmina con varios escritos, con un contenido brillante que da gusto leer, entre ellos el que hizo previo a la retirada de la vida política en 1991, con la que Asturias perdió, pero él ganó porque le posibilitó para hacer otras muchas cosas. En palabras de nuestro rector, Pedro de Silva es político, escritor, ensayista y ciudadano, un hombre tranquilo y un luchador sereno, artífice del legado de un gigante. Caramba. Sin más, cedo la palabra al profesor Óscar Rodríguez Buznego. Bien, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a Cauce Nalón
que es una asociación que conozco desde hace tiempo porque participé en algunos de sus actos hace algunos años. Me alegra mucho volver a estar en este salón y verlo así de lleno de gente que se reúne para hablar y escuchar, en este caso, en torno a los textos escritos por Pedro de Silva sobre Asturias. En los tiempos que corren, quizá no seamos conscientes del todo de la importancia que asociaciones como esta tienen para la vida cívica y para la vida política. Así que le deseo larga vida a Cauce Nalón y que siga organizando estas y otras actividades. Bien, estamos aquí para acercarnos a un libro que reúne medio centenar de textos casi escritos durante medio siglo por Pedro de Silva. Y puesto que está él aquí, nadie mejor que él para hablar de los textos, de su creación, de la circunstancia, de cada uno, de la motivación, y nadie como él para, si acaso, hacer una revisión de lo que escribió hace 30 o 40 años en una coyuntura histórica muy diferente a la actual. Por mi parte, puedo explicar o exponer algún detalle de la edición del libro y, sobre todo, confesar el motivo que me llevó en su momento a proponerle a él reunir esta colección de textos en un libro. Quizá esto pueda tener algún interés para ustedes. El libro recoge artículos de prensa, artículos más largos, escritos para formar parte de libros colectivos, y recoge también discursos, conferencias, alocuciones y los libros escritos por Pedro de Silva. Si no todos, están la mayor parte de las cosas que escribió durante, como digo, este medio siglo último sobre Asturias como región y sobre Asturias como comunidad autónoma, que no es lo mismo. Asturias puede ser a la vez región y comunidad autónoma, pero una cosa es que sea región y otra distinta es que sea comunidad autónoma. Es una región, hay también quien la considera una nación, pero la mayoría de los asturianos piensan que Asturias es una región que un buen día se convirtió en comunidad autónoma, que fue el día en que entró en vigor el Estatuto de Autonomía. Está, digamos, toda la producción asturianista o asturiana de Pedro de Silva en el libro, porque, como bien se sabe, él ha escrito sobre muchas otras cosas, en todos los géneros, pero una parte importante de todo lo que ha escrito lo ha dedicado a Asturias, porque Asturias ha estado muy presente en su vida. Él ha dedicado buena parte de su vida a Asturias.
y ahora no me refiero tanto al periodo en que ejerció la actividad política en primera línea, como presidente del Principado, sino a la reflexión constante que ha dedicado a Asturias. La atención, la preocupación, el interés muy principal que ha puesto en todo lo relacionado con Asturias. Entonces, a mí me pareció, después de leer sus libros y la mayor parte de su producción asturiana, me pareció que Asturias, los asturianos, debíamos tener al alcance todos esos textos en un solo volumen, para que si en algún momento se terciaba, algún asturiano tuviera necesidad de consultar algo de lo que habría escrito Pedro de Silva, no tuviera que deambular por bibliotecas, hemerotecas, colecciones privadas para encontrar ese texto, sino que en un solo volumen pudiera tener todo lo escrito por Pedro de Silva sobre Asturias. Por ahorrarle este tiempo y este esfuerzo al asturiano interesado en su lectura, y también porque todo lo que ha escrito Pedro de Silva sobre Asturias tiene una unidad, una cohesión, una coherencia interna que sugiere la lectura completa de su obra y no de un texto aislado o en particular. Cuando digo unidad, cohesión, coherencia, no excluyo la evolución que ha habido en su actitud o en su pensamiento sobre Asturias a lo largo de todo ese tiempo, porque a lo largo de todo ese tiempo, pues no hace falta decir lo que ha cambiado el mundo y en particular lo que ha cambiado Asturias. Y por tanto, pues aparecen en los textos temas nuevos o se adoptan ángulos de visión diferentes a los utilizados en los primeros textos. En fin, resulta de interés también leer el libro completo justamente para ver cómo una persona que ha entregado tanto tiempo a pensar en Asturias ha ido en algún aspecto cambiando su pensamiento sobre Asturias. Le propuse a Pedro esto, le pareció buena idea y tuve la enorme fortuna, que espero que sea compartida por todos, de tener a mi disposición el archivo personal donde hay no solo textos, algunos de los mencionados que permanecían inéditos, que no habían sido publicados hasta ahora, como fotografías u otros documentos. Algunos también aparecen en el libro en forma de ilustración, porque me ha parecido muy oportuno y de excepcional interés que en el libro aparecieran algunos de estos documentos reproducidos. Por ejemplo, una nota personal escrita a mano que recibió Pedro de Silva de Luis Gómez Llorente, siendo vicepresidente del Congreso, con motivo de la aprobación definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía, en fin, y algunos otros documentos más. Después de hablar con Pedro
y de poner en marcha la idea, pues acudí a Benito, el editor de KRK, que se ha encargado de la confección del libro y que también ha colaborado en todos los aspectos. En realidad, yo figuro como editor, pero los editores somos tres, Pedro, Benito y yo, porque entre los tres hemos compartido todo el proceso de edición de la obra. Bueno, a mí me parece que cualquier asturiano que escriba sobre Asturias es merecedor de atención en el ámbito en el que nos interesamos por nuestras cosas, por las cosas de nuestra comunidad autónoma y de nuestra región. Pero en el caso de Pedro de Silva se da una circunstancia añadida para prestar especial atención a lo que ha escrito. Y es que él ha sido protagonista principal del proceso por el cual Asturias se convierte primero y se desarrolla posteriormente como comunidad autónoma durante las dos primeras legislaturas. Es decir, él intervino en la elaboración, en la redacción del Estatuto de Autonomía, en representación del Partido Socialista Obrero Español. Es interesante, por ejemplo, leer los textos que escribió entonces y al mismo tiempo, simultáneamente, leer los documentos que están publicados, que registran todo el proceso de elaboración del estatuto, para ver la influencia que su planteamiento tuvo en el texto final, en la redacción final del estatuto. Y luego, claro, ha sido el primer presidente de la comunidad autónoma elegido tras unas elecciones en las que todos los asturianos hemos podido ejercer el derecho de sufragio en unas elecciones autonómicas. Cuidado, que esto no había sucedido nunca antes en la historia. Durante la República, durante la Segunda República, hubo quien mantuvo el objetivo de redactar un estatuto de autonomía para Asturias, pero eso no llegó a ningún sitio. Antes de la Segunda República, durante la etapa final de la Restauración, en pleno proceso de descomposición de la Restauración, pero coincidiendo con el establecimiento de la Mancomunidad catalana, en Asturias también surgió la iniciativa de redactar un estatuto de autonomía. Fue promovida por la Diputación Provincial, en concreto por dos diputados, Carlos de la Torre y Cesario del Valle, dos diputados reformistas. Y anteriormente los republicanos y federales, sobre todo los de Gijón, donde había un núcleo muy activo, impulsaron la redacción de un estatuto, incluso de una constitución del Estado federado que querían que fuera Asturias. O sea, ha habido algunos intentos, pero en realidad hasta 1981 este objetivo no quedó colmado. Entonces, el hecho de que Pedro de Silva estuviera en primera fila, tanto en la redacción del estatuto como en la puesta en marcha de la comunidad autónoma, solo hay que repasar la legislación de la primera legislatura para darse cuenta de lo que hizo aquel gobierno por institucionalizar la autonomía política de Asturias, pues lógicamente confiere a lo que ha escrito un interés extra. Entonces, en realidad,
el libro, al menos este es el motivo que a mí me ha impulsado a promoverlo, el libro, entonces, en realidad, es una invitación a explorar la obra de Pedro de Silva sobre Asturias. Es decir, el reunir los textos es una manera de facilitar las cosas a quien quiera, quien tenga interés y quien esté dispuesto a acercarse a estos textos. La mera edición o publicación de la obra no es más que eso, una invitación a explorar la obra asturianista de Pedro de Silva. Por ejemplo, ayer en el periódico La Nueva España, en el suplemento de Cultura, el profesor Ramón Punset hace un comentario sobre el libro, sobre el contenido del libro, es decir, sobre los textos. Un comentario acertado, certero, bien dirigido, bien orientado, no podía ser de otro modo, puesto que Ramón Punset es una persona que conoce muy bien la estructura y los pasos dados por el Estado autonómico desde sus inicios. ¿Y por qué explorar la obra de Pedro de Silva aparte de lo dicho? Pues a mi modo de ver, porque es una obra muy rica en ideas. No hay asunto relacionado, conectado, aludido de algún modo en la política autonómica de Asturias, no hay asunto que no esté tratado en alguno de estos textos. No son textos centrados únicamente en uno o dos o tres asuntos. No, es que cualquier asunto en el que podamos pensar de lo que ha sido la vida colectiva de Asturias en los últimos 50 años está abordado, seguro, con total seguridad, en alguno de los textos que están incluidos en el libro. Ahora, es cierto que hay dos temas, dos cuestiones que destacan por encima de las demás, es decir, que están omnipresentes. No es que estén en este texto o en este otro, no, es que están a lo largo de todo el libro, son como referencias fijas de todo este esfuerzo de reflexión que Pedro de Silva ha hecho durante este medio siglo. Y esas dos cuestiones son: una, Asturias. ¿Qué es Asturias? ¿Qué quiere ser? ¿Qué ha sido en la historia? ¿Qué es Asturias para los demás? Es decir, para el resto de los españoles, de las comunidades autónomas. ¿Qué ha sido? ¿Qué es? ¿Cuál es la realidad de Asturias? La realidad económica, la realidad política, la realidad sociológica, incluso hasta el estado de ánimo, la actitud, la psicología de los asturianos. Todo eso es abordado en los textos del libro. Pero todos estos textos están escritos con una intención proyectiva, es decir, la cuestión no es hacer una investigación histórica, no es hacer un diagnóstico de la situación de Asturias, es hacer eso para enfocar el futuro de Asturias, es decir, para luego decidir, por supuesto democráticamente, como debe ser, ¿qué queremos los asturianos que sea Asturias? Y hay una segunda cuestión que en realidad es una extensión de esta, que está también presente
de forma permanente en todos los escritos. Y es el lugar de Asturias en el mundo. No solo es hacer introspección, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, como decía aquella canción. No, es también pensar en qué mundo vivimos y cuál es nuestro lugar en ese mundo. Y en ese mundo, pues hay dos, señales o dos referencias que son inmediatas. Una es el Estado autonómico, si Asturias es una comunidad autónoma y toda España está organizada en comunidades autónomas, y bien sabemos que hay comunidades autónomas y comunidades autónomas, Asturias en ese conjunto, en ese concierto, ¿qué es? ¿Qué lugar le corresponde? Es algo de lo que los asturianos tendremos que hablar, y tendremos que hablar con el resto de los españoles. Y la otra referencia es Europa. ¿Qué es Asturias en Europa? Porque precisamente cuando él presidió el gobierno de Asturias, España estaba en pleno proceso de integración en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, en la Europa de las regiones. Bien, Asturias es una de esas regiones. Ahora vamos comprendiendo la influencia que esta pertenencia tiene para la región, para la comunidad autónoma, pero incluso para la vida de cada uno de nosotros. Sobre esto hay en el libro unos cuantos textos que se centran precisamente en evaluar el Estado autonómico y en poner de manifiesto pues algunos aspectos con los que Pedro de Silva en su momento, ya siendo presidente del gobierno asturiano, mostró su disconformidad. ¿Y esto por qué? Y termino. Pues por una razón muy sencilla. Asturias, durante algunos años, fue una palabra asociada a otra, crisis. Hablar de Asturias era hablar de crisis. Incluso se publicaron textos titulados El síndrome de Asturias, la crisis de Asturias, Asturias en crisis, era un tópico. Bueno, Asturias ya no está en crisis, y si lo está como España y como el mundo entero. Pero no estando en crisis, Asturias tiene problemas y vamos siendo conscientes de ellos. ¿Quién no tiene problemas? Pues Asturias tiene los suyos. Y a mi modo de ver, en esta situación histórica que nos está tocando vivir, Asturias necesita, y de forma urgente, producir ideas. Asturias produce muchas cosas, pero hubo tiempos históricos en que produjo muchas ideas. De Asturias salieron muchas ideas. Llegó a considerarse la Universidad de Oviedo como un faro que iluminaba a la universidad y a la sociedad española. Desde hace algún tiempo en Asturias se producen muchas cosas, de Asturias salen y entran muchas cosas, pero se producen pocas ideas. Necesitamos ideas en Asturias y necesitamos debatirlas. Necesitamos animar la conversación pública, como hace Cauce del Nalón. Es una necesidad de la comunidad autónoma, de los asturianos. Y lo que ocurre es que en los textos de Pedro de Silva hay una abundancia insospechada de ideas para Asturias. A fin de cuentas, esa es la razón que a mí me ha llevado a proponerle un buen día que hiciéramos este libro.
Y nada más. Muchas gracias por su atención. ¿Quieres este? Sí, te vale, pues eso. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a muchas personas y por muchos motivos. Bueno, primero a todos los presentes, todos los que estáis aquí. Cuando veníamos, llegamos con un poco de anticipación, mi mujer y yo, Belén. Dimos un paseo por esta parte de Ciaño y me preguntaba, ¿tú crees que habrá alguien? Bueno, estaba un poco fresco. Viernes, día de salida para otro tipo de atenciones de la vida también, ¿no? No mucha gente por la calle. Yo le dije, mira, no vamos a un sitio cualquiera, vamos a Cauce del Nalón. Le dije, mínimo 30. Máximo 60. Hay 80, bien. Contados. Bueno, pues esto es Cauce del Nalón. Uno de esos ámbitos de los cuales hay muchos en Asturias, no tantos como este y algunos más, ¿no? Pero donde todavía se mantiene la vida del pensamiento sobre las cosas, el gusto por el debate tranquilo, el afán de conocer y de expresarse, el gusto por la convivencia para escuchar y pensar juntos. Esos son los nodos de la red más valiosa de Asturias, ¿no? Por tanto, bueno, pues gracias por no haberme hecho quedar mal delante de mi mujer cuando le dije que este era otro asunto, que íbamos a Cauce del Nalón. Por tanto, gracias a Cauce del Nalón, gracias a la presidenta. Bueno, ha hecho una presentación espléndida. Yo creo que debería recortarla por modestia, pero bien, ha tocado todos los asuntos, y he notado este sintagma, irreverencia calculada. Bien, irreverencia calculada. Bueno, es un buen resumen de mi vida en la política y también en la literatura, ¿no? Y gracias, bueno, muy especiales a Óscar, ¿no? Óscar, efectivamente, en un día determinado se plantó, era ya un politólogo conocido en Asturias, que frecuentaba la prensa y que había hecho algunos textos importantes en relación con la autonomía asturiana, y me habló de hacer algo parecido a este libro, aunque lo fuimos perfilando poco a poco, ¿no? Y yo le dije que sí. Bueno, supongo que cuando se dice que sí a una de estas cosas es porque hay también un puntito de vanidad, como es obvio, ¿no? Si uno, pues, ha empleado, la verdad es esa, ¿no? Una parte significativa de su vida en pensar, escribir y hacer en relación con la región, con Asturias, es lógico que se sienta satisfecho de que alguien esté dispuesto a recopilar todo eso, ¿no? A salvarlo unos años más de la memoria, aunque todo se pierde antes o después, ¿no? Pero también pensé que había que hacerlo. Que había que hacerlo porque aunque el hilo conductor es un protagonista en concreto de los que han intervenido en esos 50 años de, digamos, construcción de la autonomía asturiana, y por tanto es un punto de vista solamente de un individuo, de una persona, de mí mismo. Sí es verdad
que he estado en todos los momentos de ese proceso en distintas posiciones. Digamos que como autor de textos, que no es exagerado pensar que son un poco anticipatorios de la autonomía, ¿no? Después, como interviniente en el proceso estatutario propiamente dicho, y luego pues desarrollando una labor de gobierno para tratar de ejecutar en la medida de lo posible por lo menos algunas de las ideas que previamente se habían puesto en funcionamiento, ¿no? Eso quiere decir que para hacer un seguimiento de lo que ha sido el proceso autonómico, en lo bueno y en lo malo, objetivamente es una guía razonable, en el entendido de que es el punto de vista de solamente uno de los protagonistas y por tanto puede haber otros muchos puntos de vista que compitan con él y que permitan tener una visión más amplia, tridimensional a ser posible, ¿no? Bueno, pues por eso me presté a este asunto, ¿no? Entonces, en cierto modo, el libro es un recorrido por la reconstrucción de la base institucional y política de la autonomía asturiana y su puesta en práctica en su primera década de existencia desde el punto de vista, solamente desde su punto de vista, de uno de sus protagonistas, ¿no? De los que han salido, de los que han estado en la escena en todos esos momentos, ¿no? En la portada, la idea de que tenía que estar una foto mía en la portada no fue mía. Bueno, yo solo puse, ya que el editor, Benito, ¿dónde está? Está ahí Benito. El editor insistían en que tenía que estar una foto mía en portada. Les dije que tenía que ser una foto de aquel tiempo y que sea una foto característica, ¿no? Entonces, ¿característica de qué? ¿Cómo me conoce la gente? ¿Cómo me llamaba la gente? A ver. El asomado. El asomado. El asomado. Exactamente. El asomado. Todavía hay gente que el asomado. Bueno, es un nombre ingenioso, porque la verdad es que yo con aquella barba, con aquella sotabarba, estaba asomado, ¿no? Por tanto, es un buen signo del ingenio asturiano, de la buena ironía asturiana, ¿no? Desde que oí lo del asomado, también. Desde que oí lo del asomado, pues me pareció que estaba bien. Y por tanto que tenía que ser una foto del asomado. Y por eso la foto que está en primera página es la foto del asomado, ¿no? Bueno, los textos que hay aquí vienen desde los albores de mi pasión asturiana, digamos así, ¿no? Mi pasión asturiana que empieza cuando empieza y que da lugar a la creación de un pequeño grupo como eran todos los grupos entonces, pequeños, ¿no? En el año 75, un pequeño grupo político que trataba de juntar a un determinado estamento social, vamos a llamarlo así, de profesionales a los que costaba trabajo insertarse confortablemente, digo confortablemente, no padeciendo más riesgos que los normales de la clandestinidad, no experimentando rechazo, digamos, ¿no? En los partidos de clase tradicionales, ¿no? Ese grupo en el que había, sobre todo profesionales,
profesionales de la abogacía, profesionales de la arquitectura, profesionales de la economía. Bueno, giraba alrededor de tres ideas que hoy ya son banales porque ya están asumidas, pero entonces no lo eran, que eran democracia, socialismo y regionalismo. Tratábamos de girar sobre esas tres ideas, ¿no? Ahí es donde me instalo en el asturianismo. Por tanto, me instalo en un asturianismo que no prevalece sobre las otras aspiraciones. En un asturianismo de izquierda. Y esa ha sido mi trayectoria a lo largo de toda mi vida. Mi trayectoria política a lo largo de mi vida ha sido esa, porque la pretensión de aquel pequeño grupo que se llamaba Democracia Socialista Asturiana era justamente no perpetuarse como grupo político porque le faltaba lo que para mí siempre ha sido necesario en un partido de izquierda, que es la base obrera, sino integrarse en un partido al que pudiera aportar unos contenidos de pensamiento o técnicos utilitarios en última instancia, de los que los partidos de izquierda estaban bastante necesitados. No es que carecieran, pero estaban bastante necesitados, ¿no? Ese es el origen. Mi compromiso está ahí. Ese es el origen de mi compromiso. Ese es el origen de mi compromiso en 1974-75. Anteriormente, pues había colaborado desde el 73 en un partido de izquierdas asturiano, que era el Partido Comunista de Asturias, de España en aquel momento, pero sin militar en él, pero sí con una colaboración intensa. Pero el momento en el que comienza, vamos a decirlo así, mi carrera política es ese, la fundación de ese grupo, ¿no? Ahí, en ese intento de que las ideas de la izquierda y las ideas de la defensa de la región confluyan, he estado toda mi vida. Esa es mi seña de identidad, para bien o para mal. He tratado de conciliar esos dos puntos de vista a la hora de asumir el compromiso político, ¿no? Y más o menos, yo diría que si tiene un valor intrínseco el libro, aparte de la utilidad que tenga, es que creo que hay una cierta coherencia a lo largo de él, a lo largo de esos 50 años, digámoslo claro, porque han sido esos 50 años, ¿no? Que hay una conexión, que cada pieza encaja. Cada pieza encaja naturalmente porque ha operado sobre dos pilares. El primero es la reflexión, pensar. Y pensar sistemáticamente. Huir de la ocurrencia, tratando de que cada módulo de pensar encaje con los demás módulos de pensar. Y lo segundo, la práctica, claro. La praxis, lo que entonces se llamaba la praxis, cada vez menos, ¿no? Contrastar el pensar con la praxis. Realimentar el pensar con la praxis. Todo eso hoy no dice nada a casi nadie. Hoy estamos en el tiempo sin tiempo, en el tiempo de la irreflexión. No hay tiempo para pensar, ni ganas de hacerlo. En el tiempo del tweet, en el tiempo del me gusta, en el tiempo en el que se dimite del protagonismo de hacer, porque con el me gusta no hacemos nada. Con el me gusta nadie hace nada. Se agota en el me gusta. Aquellos eran otros tiempos. Y yo pertenezco, para bien o para mal,
a esos otros tiempos, ¿no? Quiero decir que lo que hay ahí dentro no es un cajón desastre. Hay errores, hay aciertos, supongo, pero están recorridos por unas constantes que hacen del conjunto una corporación de ideas y de práctica, y de contraste de las ideas con la práctica, y, insisto, no tanto un corpus teórico, sino un mix de teoría y práctica autonómica. Y esas constantes en las ideas y en la práctica política son las que dan cohesión y compacidad. Bueno, pesa, el libro pesa, pero yo creo que tiene compacidad interna. Bueno, ¿cuáles son las características, las ideas rectoras que presiden ese conjunto de ideas que digo que tienen una cierta compacidad, ¿no? Bueno, la primera es una adecuación a las circunstancias concretas de Asturias. Del primero al último día, la verdad es esa. Se ha procurado no perder de vista las concretas circunstancias. Personalmente, y la gente de la que he formado parte, nunca hemos perdido de vista que la autonomía no tiene sentido si no tiene un marco concreto de circunstancias, de problemas a los que hay que dar respuesta. En muchos de los textos predomina el pensamiento económico. Yo no soy economista, pero sé leer economía. Y por tanto, en muchos de los planteamientos se busca dar respuesta a la problemática concreta de la economía asturiana, ¿no? Adecuación a las circunstancias concretas de Asturias, a su problemática que estaba y sigue estando, pero con menor intensidad, marcada por una crisis económica e industrial específica, característica, que no se da en otras regiones, ¿no? La segunda idea, una falta de mimetismo autonómico. Y explico esto. En mi opinión, la autonomía empieza por pensar autónomamente desde la propia perspectiva de una región. En la mayor parte del pensar autonómico en España ha habido mimetismo. Se ha hecho mimetismo respecto del pensar autonómico y de la praxis autonómica de las regiones que han pilotado la transformación de un Estado centralista en un Estado cuasi federal, el que hoy es, ¿no? Esas regiones son, evidentemente, el País Vasco y Cataluña. Digamos que sin el País Vasco y Cataluña, en España no habría habido Estado de las Autonomías. Han sido los brokers los que han roto, los que han perforado el Estado centralista. Esto tenemos que tenerlo presente siempre. Hoy hay demasiado difundido un anticatalanismo que no digo que no, al que no digo que no se hayan hecho acreedores las conductas del soberanismo, pero que no puede olvidar el papel que ha tenido Cataluña en la transformación democrática y en la construcción de un Estado cuasi federal en España, ¿no? Pero a pesar de todo, justamente para evitar que eso colonice nuestras ideas de la problemática de otras regiones, como el País Vasco y Cataluña, en el pensar que se refleja en el libro, se ha huido del mimetismo. No hemos querido hacer una autonomía que tenga que seguir miméticamente lo que han sido otras comunidades autónomas.
sino que se adecúe a las circunstancias precisas de Asturias. Porque si el hecho autonómico nace de unas circunstancias de un país, de un pueblo, de Asturias, llamémoslo así, llamémoslo país, llamémoslo pueblo, porque lo es. Pues esas circunstancias son las que tienen que marcar el paso de los procesos tanto de diseño de una comunidad autónoma como de práctica política en esa comunidad autónoma, ¿no? Sin mimetismo. Seguir nuestra propia vía, ¿no? Y la hemos seguido, por ejemplo, incluso en momentos en que los giros fueron difíciles, cuando optamos por la autonomía plena diferida, que consistía en ir por una autonomía lenta, pero que llegara al mismo lugar. ¿Por qué? Porque nos convenía en aquel momento. Sencillamente, porque era lo que nos convenía en Asturias. Y abrimos un camino ahí, en el que fuimos absolutamente pioneros. En tercer lugar, ir alimentando constantemente la teoría con la práctica, lo decía antes, y la práctica y construir la práctica con la base teórica, realimentando una con otra, haciendo chocar la práctica concreta con la teoría que íbamos desarrollando. La cuarta, que está relacionada con los anteriores, combinar principios firmes y flexibilidad al aplicarlos. Es decir, posibilismo. Hemos hecho posibilismo. Lo que se refleja en el libro es una práctica de posibilismo. El posibilismo es un concepto que tiene una asignación, que tuvo durante mucho tiempo, una asignación peyorativa. Decíamos, eso es simple posibilismo. Claro, eso es posibilismo. Porque lo contrario del posibilismo es el imposibilismo, que puede remunerar nuestras ideas y nuestras creencias, pero que no lleva a ninguna parte. El posibilismo es, por tanto, la cuarta idea rectora que preside, en última instancia, toda la teoría y toda la práctica política desarrollada en esos 50 años, ¿no? La quinta es una consideración de la autonomía que sea válida para el Estado y que sea coherente con él. Personalmente nunca he creído en una autonomía que en su desarrollo, en sus planteamientos, en su ejecución, ignore las características y las condiciones del Estado del que forma parte, que sea válida para sí misma, pero que no tenga en cuenta su contexto, ¿no? Pues bien, esas son las constantes de todo lo que hay ahí. Me ha tocado pensar un poco en todo esto, me ha tocado tratar de complementarlo en otro periodo de mi vida, y esto es lo que hay, y esto es de lo que trata el libro. Y yo creo que ya no debo decir más. ¿Qué te parece, Óscar? Y a partir de ahí podíamos empezar a hablar. ¿Les parece a todos? Pero tenemos que estar dispuestos a hablar, ¿eh? Bueno, una última consideración. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que es la banalidad del mal, ¿no? Sabemos lo que es la banalidad del mal, ¿no? Ahora tenemos que pensar también en la banalidad del bien, ¿no? La banalidad del bien. ¿Qué quiero decir con la banalidad del bien? Muchas cosas buenas que forman parte
forman parte de las coordenadas de nuestra vida y que las damos por buenas, a la mayor parte de la gente, o a una parte significativa de la gente, y si vamos bajando la pirámide de edad, cuanto más jóvenes más, les parecen banales. Pensemos en la democracia, pensemos en las libertades, pensemos en el sistema de derechos, pensemos en la sociedad del bienestar, pensemos en la sanidad, pensemos en la educación, pensemos en las redes de protección. Como ya están ahí, son banales. Como son banales, no tienen valor. Como no tienen valor, no hay por qué pagar un precio por defenderlas. La banalidad del bien. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por evitar la banalidad del bien, por poner en valor las cosas que tienen un valor, las cosas buenas que nos permiten vivir mejor que cuando no las teníamos, y que educar a la gente que al no haber participado en la historia de las conquistas que han llevado a esas cosas, no les da valor. Porque si la mayoría de la gente no les da valor, no pagará el coste que sea necesario para defenderlas. Los valores son esos, son cosas a las que les damos valor. Si como ya las tenemos no les damos valor, no las defenderemos. Y digámoslo claramente, la izquierda irá perdiendo paso a paso su presencia en la sociedad, y la sociedad se irá deslizando en una pendiente de caída que nos puede llevar a cualquier sitio horrendo, ¿no? Bueno, por eso creo que, por ejemplo, pensar en una pequeña parte de esos bienes, que es un Estado descentralizado, una autonomía, una proximidad del poder, una facilidad para protestar frente a lo que no nos gusta, una dialéctica entre las instituciones locales, regionales. Pensar otra vez en la autonomía asturiana, devolverle un poco la vida de lo que fue el proceso que llevó hasta ella, nos ayudará, espero, nos podría ayudar un poco, y ese sería un valor añadido que tendría este libro, a luchar contra la banalización del bien, la irrelevancia del bien, la trivialización del bien, ¿no? Que es lo peor que nos podía pasar para poder afrontar todos los retos que tengamos en el futuro, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora ya he terminado y entonces deberíamos empezar a hablar. Perdón. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No se hace así. Uy, perdón. Dice, ¿quién no quiere hacerme alguna pregunta? No es pregunta, es suscitar temas. Yo creo que hay bastantes, ¿no? Esto no es una pregunta. Solamente quería subrayar esta última parte, porque, qué sé yo, un poquitín, porque además es un poco el contexto, de razonar, pero aquí hay algo de pasión que nos toca un poquitín fuertemente, ¿no? Simplemente decirte que esta última reflexión sobre la banalidad del bien, lo que supone, y así es expresada, ¿no? Lo que supone todo lo que realmente tenemos, a pesar de que seguimos protestando por todo, que es normal, pero todo lo que se tiene y lo que no se valora, y la cuestión de la pirámide de edad, ¿no?
que realmente ocurre eso, ¿no? Que quienes lo tienen desde que nacieron una serie de cosas, pues no piensan que eso viene automáticamente. Nada más que eso, subrayar. No quisiera desperdiciar esta ocasión de poder preguntarle a Pedro algo que está muy de actualidad y que quisiera conocer su opinión, porque cada vez que he leído algo de él sobre esto, siempre se ha ido escapando, de alguna manera. Ajá. Y es la situación actual que hay sobre las autonomías y sobre una autonomía que es la financiación de las autonomías. Pero sin entrar en el carácter puro de lo económico, de la financiación, y en este contexto en que estamos, de que se está debatiendo lo que parece que parte ya se ha aprobado, que ha sido la reducción de la deuda, y otra parte que es el régimen que se va a seguir con respecto a la autonomía de Cataluña y la incidencia que va a tener sobre el resto de las comunidades autónomas, lo que quisiera conocer de tu opinión es ¿qué opinas de que eso pueda llevar a la ruptura del régimen común de financiación de las comunidades autónomas? ¿Qué incidencia puede tener eso sobre Asturias y sobre la evolución de las propias autonomías, en general, de todas las que hay en España, de las 17? Si... Es que tenía una idea que se me venía ahora y que se me estaba escapando. Si eso que parece como una consolidación plena del Estado federal, pero que por otra parte parece que lleva a un Estado confederal, ¿qué parte es del Estado federal y qué parte puede arriesgar a llevarnos a un Estado confederal? Y definitivamente, ¿qué cree, después de leer el artículo, lo que has escrito hoy, que lo recordarás fácilmente, qué consecuencias tiene eso sobre todo esto? Con referente a lo que has escrito hoy, de lo que significa de la pérdida de la democracia, de la pérdida del estado de bienestar, de lo que vamos perdiendo en estos momentos. Nada más, gracias. En la construcción del Estado de las autonomías, yo soy bastante crítico, lo he sido toda mi vida. Bueno, se hizo sin planos. Se hizo sin planos, ¿no? ¿Por qué se hizo sin planos? Pues porque finalmente es el resultado de la presión muy fuerte de dos comunidades autónomas en España, básicamente, ¿no? Cada una de las cuales tenía un poder. Bueno, era el poder primero de su tamaño. Cataluña era ya... tenía una presencia muy importante en España, desde un punto de vista de la población y desde el punto de vista económico. Y el País Vasco pues no tenía esa presencia. Pero tenía ETA. Y a los que administraban el poder de ETA, ¿no? Esas son las realidades de las cosas que finalmente intervienen e interfieren en cualquier planteamiento ideal de cómo deberían ser, ¿no? Por tanto, la construcción del Estado de las Autonomías se hace un poco a remolque de esas dos fuerzas que están operando en la configuración territorial política de España, ¿no? A veces de forma directa, a veces por reacción. Explico. De forma directa, Cataluña y el País Vasco. Galicia es un complemento, simplemente.
adquieren un régimen especial derivado de que en la historia plebiscitaron un estatuto de autonomía. Es una excusa bastante fútil, creo yo, pero había que tratar de darles una especialidad, porque estaban ahí, porque tenían un poder grande, político y económico, y porque tenían una demanda clara, neta, en última instancia mayoritaria, de tener un régimen especial, ¿no? La reacción desde los partidos o las posiciones, no digamos centralistas, pero que trataban de mantener, en todo caso, la cohesión del país, fue que hubiera autonomía para todo el mundo. En su día se llamó el café para todos, ¿no? Esas acciones y reacciones explican todas las asimetrías que se han producido en el proceso. Lo siguen explicando. Es un modelo que está construido como está construido, como se pudo probablemente, pero que tiene todas las funciones de aquello que no se construyó con regla y cartabón. El País Vasco siempre ha estado sobrefinanciado. A través del régimen que tiene, ha estado sobrefinanciado. La financiación per cápita del País Vasco es muchísimo mayor que la de las demás comunidades autónomas, ¿no? Atención, no es el caso de Cataluña. No digo que esté infrafinanciada. Quizás sí, pero desde luego no está sobrefinanciada. Cataluña ha jugado otras cartas. Ha jugado con la negociación en cada momento, proporcionando unos apoyos desde su posición centrista para configurar gobiernos y tratando de hacer caja con eso, ¿no? Esa es la historia territorial de España, dicho de una forma sencilla y burda, si se quiere, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de un sistema ni político ni financiero en la España de las autonomías que esté reinado por un principio de coherencia, por un principio de racionalidad, por unas reglas firmes, sino que han venido siendo impuestas por la necesidad de atar todos los elementos de ese puzzle que se estaban moviendo, ¿no? Eso es el origen del sistema territorial, político-territorial de España, y eso sigue siendo la realidad, ¿no? ¿Es mejor o peor que otras? Pues mejor que unas, peor que otras. Pero los países son así. Hay que tratar de que haya una razonable racionalidad en el conjunto, pero hay que asumir que habrá disfunciones, pues porque no se hizo un plano de cómo iba a ser desde un punto de vista político y financiero, distribución de poder y distribución de fondos de la España de las autonomías, sino que se ha ido construyendo de esa manera, ¿no? Y hoy habrá que jugar con lo que se tenga, con lo que cada uno tenga, así de sencillo, ¿no? Asturias, en todo ese proceso, ha jugado con lo que tenía. Las financiaciones obtenidas por la región durante todo el periodo político que
que identifiquemos con el sistema autonómico han llegado por muy diversos conductos. En ocasiones la sobrefinanciación ha estado en las infraestructuras. Nadie dude de que Asturias ha estado sobrefinanciada en infraestructuras. La última ha sido gloriosa, los 4.000 millones del AVE, ¿verdad? Jesús Arango tiene estudiados todas las vías de financiación no específicamente autonómica de las que ha disfrutado Asturias, ¿no? Bueno, las empresas públicas han mantenido el empleo en Asturias durante muchos años, con una financiación a cargo del Estado, ¿no? Ninguno de esos mecanismos pasaría un test de racionalidad. Porque la política no descansa solamente en la racionalidad, sino en la factibilidad de las cosas. Y la factibilidad de las cosas depende de otros factores, ¿no? Cuando se aprueba el Programa Nacional de Interés Comunitario para Asturias, que supuso 60.000 millones, bueno, 60.000 millones, estamos hablando de pesetas, ¿no? Cofinanciadas por la comunidad autónoma, por la Unión Europea, entonces era todavía la Comisión Europea, y por el Estado. Fue el primer Programa Nacional de Interés Comunitario que se aplicó en España. Fue muy potente. Fue un episodio de sobrefinanciación, que no venía por la financiación ordinaria de las arcas públicas del Estado a las arcas de la comunidad autónoma, sino por otras vías, ¿no? ¿Por qué se produjo? Pues porque nosotros teníamos un factor de fuerza. El factor de fuerza era un problema muy serio. Y el problema muy serio se llamaba sobre todo minería asturiana. Esa era la caldera que teníamos. A veces la caldera es un problema. Lo que mueve la máquina de atraer inversiones es un problema. Hay que administrar ese problema. Creo que en ese caso supimos administrar el problema. Por una vía ordinaria de simple racionalidad, no se hubiera llevado a cabo todo lo que supuso el saneamiento del Nalón y el Caudal, ¿no? Bueno, muchos de los presentes aquí recordarán lo que eran los dos ríos que vertebraban finalmente la vida en las cuencas, ¿no? Fue el Programa Nacional de Interés Comunitario el que solucionó ese problema, ¿no? Cuando hoy se habla, por ejemplo, de paraíso natural, el paraíso natural pudo predicarse en Asturias porque se estaba construyendo de verdad. Con la costa devastada por los vertidos, con el Nalón y el Caudal bajando, con las aguas tan turbias como eran, con los disqueros a los lados, en las orillas del Nalón y el Caudal, no podríamos haber construido una oferta turística razonable, ¿no? En ese caso, el factor de fuerza fue ese: convencer al gobierno de que tenía un problema muy serio y que tendría que ponerse en marcha un programa que fuera transformando una economía que estaba ya, pues, económicamente, desde un punto de vista de los parámetros económicos, extinguida, pero que tenía todavía una vida y una población viviendo de ella, ¿no?
así es como... Y entonces juntar las demandas específicas de cada región, de cada país, de cada comunidad autónoma, para que casen las cuentas, es una acción en la que tiene que contribuir el poder que cada una ponga en una negociación y la capacidad del Estado para ir atando cada una de esas piezas, ¿no? ¿Qué opino del cupo y de la condonación de la deuda? Pues depende de cómo se haga. Veamos los números, veamos quién gana, veamos quién pierde, veamos si nos cuesta, si no nos cuesta. No precipitemos. Soy cauto en esto, es verdad. No me mojo, pero tampoco tengo los números delante. En principio, una condonación de deuda a mí me parece repugnante. De deuda autonómica, quiero decir. Me parece repugnante porque está castigando al que no se endeudó por encima de sus posibilidades y premiando al que se endeudó por encima de sus posibilidades. Y porque hay un factor de fuerza que se está utilizando para torcerle el brazo a las finanzas públicas. Depende de lo que se consiga a cambio. Desde luego, el asunto catalán le va a costar dinero para pacificar ese país al resto de los españoles. De eso no lo duda nadie. La cuestión es cuánto. Pero que va a costar dinero, sí. Pero necesitamos que Cataluña forme parte de España. Siga formando parte de España. Se sienta confortable, razonablemente confortable. Nunca lo estará del todo. Formando parte de España, ¿no? Y ese precio hay que pagarlo. ¿Cuánto? Esa es la cuestión. ¿Nos va a costar? No lo sabemos todavía. Cuando lo sepamos habrá que hablar, ¿no? Pero sin perder de vista nunca que un Estado, yo creo que España es un Estado plurinacional, lo digo con franqueza. Creo que Cataluña tiene entidad nacional, que la tiene también el País Vasco. Asturias es una comunidad autónoma, pero no hay un sentimiento nacional. En esas otras dos regiones sí hay un sentimiento nacional, ¿no? Y tienen una historia detrás. Y no me parece odioso que haya un Estado plurinacional. No estoy diciendo confederal. En un Estado confederal, la posibilidad de secesión está contemplada siempre. No. Estoy hablando de un Estado que sea unitario, porque es un Estado con su perímetro, pero que reconozca a quien se sienta nación esa naturaleza de nación. España es así. A mí me parece que no es el peor país, ni mucho menos. Me parece que es un buen país. El sentido común de la gente en España es muy grande. El principal activo que tiene España es ese sentido común. Se equivoca poco el pueblo español. Los políticos españoles se equivocan mucho más que el pueblo español a la hora de darles la confianza unos a otros, ¿no? Me parece que no contesté, pero bueno, esto es lo que pienso más o menos, ¿no? Kiko. Buenas tardes a todos los presentes, y especialmente enhorabuena a la mesa y efectivamente, como dijo la presidenta, agradecer la presencia del Ayuntamiento de Langreo con la presencia de la concejal de Cultura, Angelina, que está ahí en la izquierda, y además de eso, decirte, Pedro, que bueno, vamos a ver, hay una trayectoria familiar que viene de lejos, que sentó una parte importante, muy importante en Asturias, que fue ese pariente que tienes lejano, Jovellanos, ¿no?
marcó un hito en su momento y desde el punto de vista político, con las propuestas que hizo y demás, y fue un poco para todos, creo que sigue siendo una referencia fundamental de la Ilustración y de Asturias, político que por eso, entre otras cosas, fue condenado, estuvo en la cárcel. Y yo no sé si en esa trayectoria y esa práctica que hizo tú, ese pariente lejano, pues se asimila contigo en tu práctica política también, asumiendo en su momento, viniendo efectivamente de ese partido que había en Asturias. Estaban aquí estos amigos que ya comentamos contigo, de aquí de la Greo, que fueron los que te invitaron, y que tú quieres, si de alguna forma ese texto jurídico de alguna forma también es un tipo de propuesta en la línea de dar a los asturianos una visión real desde tu punto de vista del proceso autonómico y de todos los conflictos que hubo durante todo tu proceso ahí siendo presidente. Entonces, yo te preguntaría si realmente en esa, digamos, en ese parentesco que has tenido, bueno, que tienes de sobra con Jovellanos, pues que tienes además en la práctica política como Jovellanos. En tu caso ya estuvo la democracia y no te arriesgaste como Jovellanos a ser condenado ni detenido, sino que efectivamente, si este texto lo que pretende es explicar ahora mismo tu proceso en Asturias y la realidad de Asturias y como decía Óscar, la realidad de las preguntas fundamentales, la realidad de Asturias y la realidad en Europa, ahora mismo. Bueno, Jovellanos yo creo que es una inspiración para todos nosotros, ¿no? No más para unos que para otros, ¿no? Para mí sería una inspiración aunque no haya un antecedente familiar, aunque no sea un antecedente familiar mío, ¿no? Es una inspiración para todos, ¿no? Vamos a ver, cuando empiezo a escribir en los periódicos en el año 66, sí, 1966 o 65, bueno, con 20 años, ¿no? El segundo artículo que publico se llama Jovellanos, era a propósito de la estatua de Jovellanos en Gijón, en la plaza del 6 de agosto. Se titulaba Jovellanos y su piedra sin pedestal. Bueno, lo que trataba de hacer ver es que lo más importante de Jovellanos es la inspiración, no los planteamientos concretos, porque los planteamientos concretos eran concretos. ¿Cómo funciona el pensamiento de Jovellanos? En relación con Asturias, ¿no? En relación con Asturias, el hecho que para él era fundacional de una nueva época era el carbón de piedra, la aparición del carbón en Asturias. Ese es el hecho práctico, concreto. Era político, jurista y economista. En aquel tiempo se podía ser las tres cosas, ¿no? No habíamos caído todavía en la especialización absoluta que nos fragmenta y nos disocia, ¿no? Aquí tenemos el carbón. Ese carbón hay que extraerlo. Y luego hay que llevarlo al consumidor. La carretera de Castilla es para llevar el carbón a la península.
por Pajares, ¿no? La carretera carbonera es para llevar el carbón a un puerto. En el Mosel hay que hacer un fondeadero para que, además de lo que era el muelle de Apagador es lo que hoy es el muelle en Gijón. Se llamaba de Apagador por algo tan elemental como que la forma que tiene es un apagador de velas. El muelle de Apagador y un fondeadero en el Mosel. Un fondeadero en el Mosel con capacidad para alojar, para servir de base al transporte del carbón, ¿no? Pero ¿quién conduce los barcos? ¿Quién saca el carbón? Y entonces ahí está el Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, donde se enseña náutica para que haya capitanes que lleven los barcos, y mineralogía para que haya, no había entonces ingeniería de minas, para que haya gente con capacidad para extraer el carbón. Ese es un planteamiento material. ¿Qué quiere decir con esto? Que descansa en una realidad material que es distinta de la de hoy. Hoy el carbón está ahí, ya lo sabemos, pero no es económico. Dejó de ser... ¿En qué año dejó de ser económico el carbón de la cuenca central asturiana? En el 67. Cuando es el Estado el que tiene que comprar o quedarse con las minas para evitar el cierre y se constituye un OSA. Hoy ya no es económico ni siquiera con la ayuda del Estado, vale. Pero el carbón ya no lo hay, en esos términos de economía. Por tanto, todo el sistema Jovellanos, todo el que yo llamo el modelo Jovellanos de Asturias, ya no tiene base. No podemos seguir pensando en Jovellanos, en sus propuestas a partir del carbón, cuando la realidad ha cambiado. La enseñanza es esa, que tenemos que partir de nuestra realidad en un momento determinado para construir una política. No seguir machacando en ideas que ya no tienen base material, ¿no? Yo en su día me opuse al tipo de ampliación del puerto del Mosel que se estaba programando, ¿no? Después de ser presidente. Ya no era presidente. Fue una de las pocas ocasiones en las que me opuse públicamente. Presenté un escrito con 20 folios, razonando por qué no hacía falta esa ampliación, ni convenía hacerla en todo caso con la dimensión con que se hizo, ¿no? ¿En qué me basaba? En que no había tráfico de graneles, expectativa de tráfico de graneles que justificara esa ampliación, ¿no? Bueno, la ampliación se hizo. Y ahora, pues, está bien que se haya hecho porque permite que en la zona de la ampliación se instalen nuevas industrias. Pero esa no es una buena forma de hacer las cosas, ¿no? Porque ocupar terreno al mar para instalar industrias, teniendo terreno en el interior, por ejemplo en la Zalia, ¿no? No es la mejor política, ¿no? Ese fue un caso en el que la inercia de las ideas de Jovellanos, cuando ya no tenía una base material, llevó a lo que a mi modo de ver fue un error. Que ahora ese error haya que aprovecharlo y esté bien, es una cosa, pero en su momento, año 2000 más o menos, fue un error. Lo que nos tiene que enseñar Jovellanos es a hacer las cosas teniendo en cuenta las circunstancias económicas y materiales de cada momento.
no seguir haciendo lo que a Jovellanos se le ocurrió que había que hacer en 1795, 94, 97, ¿no? Y esa es la cuestión. La cuestión de Jovellanos es esa. Que la teoría no vale nada sin la práctica, que la práctica no vale nada sin la teoría. En el regionalismo asturiano aparece una figura, una foto de un retrato suyo con más o menos esa idea. Pero sobre todo, que hay que pensar a partir de la realidad material. Que las ideas vienen de esa realidad material, que no vienen de la cabeza. La cabeza es la que los procesa, pero tienen que venir de esa realidad material, ¿no? El empeño, por ejemplo, de Asturias con la comunicación con la meseta, yo nunca lo compartí. Bueno, prácticamente se puede decir que perdí las segundas elecciones en el 87. Fue el partido más votado y luego pues llegamos a un pacto con Izquierda Unida y pude gestionar mi segunda legislatura, porque yo en aquel momento no había defendido con suficiente énfasis la variante de Pajares, ¿no? No voy a decir que sea un error. La defendí posteriormente con el énfasis que se merecía, pero me parece que esa obsesión por comunicarnos con Madrid es un error. Con pensar que esa es la dirección. No, yo he defendido siempre con preeminencia las comunicaciones perimetrales en España. ¿Por qué? Porque el tráfico principal de mercancías es el que lleva al País Vasco y a la frontera francesa, con los números en la mano. Ahí no tenemos comunicación ferroviaria, no tenemos nada. Bueno, todo esto que digo yo supongo que se puede considerar que es una herejía, ¿no? Pero bueno, ¿cómo decías tú? Que era un mi gusto por la irreverencia calculada, ¿no? Eso es. Pero hay que pensar así, caramba. Tenemos que pensar a partir de las condiciones materiales, ¿no? ¿Por qué se nos ocurrió el asunto del turismo que no se le ocurría el turismo en zonas que no eran turísticas, que no se le ocurría a nadie en Asturias, ¿no? Perdón, el turismo rural no se le ocurría a nadie en Asturias ni en España. Bueno, porque teníamos una materia prima, que era una espléndida naturaleza y una buena historia que vender, ¿no? Pero también porque sabíamos que el turismo había creado en Francia 1 millón de empleos, el turismo rural. Y en otros países lo mismo, ¿no? ¿Lo inventamos? No, lo copiamos, caramba. Hay que darle valor a las ideas que descansan en realidades materiales o en ejemplos ya verificados. Esa es mi respuesta a la pregunta de la inspiración de Jovellanos. Por cierto, la SER viene a Taramundi en unos días para celebrar justamente ese inicio del turismo rural, no solamente en Asturias, sino en España. Sí, así fue, ¿no? Así fue, porque aquí no había turismo y había condiciones para que lo hubiera, así de sencillo, ¿no? Bueno, pues Carlos. Nada, felicitarte por toda tu trayectoria, porque has sido el presidente que llegó al cargo ya con un programa escrito, definido sobre lo que es Asturias y lo que debería ser el empeño de tu mandato, ¿no? El problema es que ahora, en lo que llamamos de siglo,
pues a pesar de que evidentemente hay factores sobrevenidos, que hemos sufrido la mayor crisis que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, pues desde los años 70 para acá, y a diferencia de otras comunidades que son las que llevan el timón en dinamismo, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco, que se ha sobrefinanciado, totalmente de acuerdo, pero además de eso tienen ideas, ¿no? Y Cataluña y el País Vasco, pues son dos motores. Bueno, Madrid también lo es ahora, pero sí, otros factores también sobreañadidos de la capitalidad. así Una es. serie de cuestiones. Pero lo que aquí no ha habido ha sido una idea clara, ni por parte de la dirigencia política, ni tampoco por el empresariado, de apostar por algo que es tan evidente y que es el motor de desarrollo en los países más avanzados, que es la inversión en I+D y una economía del conocimiento, que aquí se habla mucho, pero no se hace nada. Ese es mi punto de vista, no sé si lo compartes. Sí. Bueno, primero, déjame aclarar una cuestión que no ha estado presente suficientemente en mi exposición anterior. Bueno, efectivamente, que hay ideas, me surgió cuando dijiste que había ideas antes de ejecutar. Yo no hubiera ido a ninguna parte si no hubiera tenido el apoyo del Partido Socialista y de los sindicatos. Quiero dejar esto claro. Eso también es una forma material de entender las cosas. El poder en aquel momento en Asturias era una región de izquierda muy sindicalizada, y sin el apoyo del Partido Socialista y de los sindicatos, todas estas ideas no habrían sido compiladas, porque nadie habría mirado para ellas. Bueno, esto yo creo que conviene decirlo, porque si no corremos el riesgo de envanecernos y pensar que solo con las ideas que tengamos vamos muy lejos. No, vamos lejos si conseguimos que las ideas calen en los poderes reales de una sociedad, que son partidos políticos con una fuerte base obrera, en el caso del Partido Socialista, y los sindicatos, ¿no? Esa fue, por otra parte, la contradicción esencial con la que me moví en todo momento. Había que tratar de ayudar a la transformación de Asturias, pero esa transformación iba a significar la disminución de los sectores en que operaban precisamente los principales sindicatos, cuyo apoyo era esencial, ¿no? ¿Estamos hablando de la investigación básica o de la investigación aplicada? De todo. De todo. La básica también es muy importante. También es muy importante. De los descubrimientos fundamentales brotan después aplicaciones. Bueno, yo creo que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Pero en mi experiencia, porque lo primero, bueno, cuando llego, una de las primeras cosas que hacemos es la creación de la FICID, ¿no? La FICID es la Fundación para la Investigación Aplicada en la Tecnología. Era un modelo triangular,
que habíamos tomado de lo que hacían en el Japón, donde no era universidad empresa, sino universidad administración empresa. Eso era la afición, ¿no? Como teníamos alguna posibilidad de influir, lógicamente, en la asignación de recursos del excedente de la Caja de Ahorros de Asturias, que entonces era muy potente, la consigna que salió de mi despacho era que el excedente tenía que primar especialmente la investigación aplicada. La obra social y cultural era importante, pero teníamos que dar esa prioridad, ¿no? Eso dio frutos. Nos apoyamos en aquellas facultades que tenían más capacidad para el desarrollo, industriales de Gijón, química en Oviedo, especialmente, ¿no? Pero pensando siempre que en las empresas es donde debería estar la principal iniciativa en el I+D+I, ¿no? Pues eso costó siempre mucho trabajo. Y fue para mí siempre, y sigue siendo un misterio, ¿por qué el empresariado, el gran empresariado y el mediano empresariado no hemos conseguido que sea consciente de que es una de las inversiones que tienen mayor rentabilidad? Pero que tiene mayor rentabilidad, no digo a largo plazo, sino a medio plazo ya, ¿no? Pues yo creo que la empresa asturiana no tiene, en su generalidad, no tiene esa vocación, ¿no? Puede tener alguna empresa, puede tener la Dupont, algunas empresas sí, no vamos a descalificar, pero me tocó en algún caso promover la creación de algún departamento de I+D+I y duró solo el tiempo en el que la empresa tenía muy buenos beneficios. En el momento en que empezaron a bajar los beneficios, lo primero que se corta es un departamento de I+D+I, ¿no? ¿Por qué en Asturias pasa eso? Pues no lo sé. Hubo empresas que sí, pues estamos al lado de lo que era Carrones la Nueva, que es Química del Nalón, ¿no? En Química del Nalón, al menos en el tiempo en que estuvo al frente José Antonio Coto, supongo que lo seguirá haciendo, tenían una fuerte vocación de investigación y desarrollo, ¿no? En Aceralia, la antigua Ensidesa, pues siempre a medias. Yo conocí a un ingeniero que casi, bueno, era compañero de Emilio mío, ¿no? Ingeniero industrial, que casi como una heroicidad personal tenía montados pequeñas instalaciones de I+D en distintas zonas de Ensidesa para aprovechar cosas, para experimentar. En unos a José Manuel Fernández Felgueroso puso en marcha unos cuantos buenos proyectos de investigación aplicada, muy buenos proyectos de investigación aplicada. Un proyecto de vitrificación, tenía media docena de buenos proyectos de investigación aplicada, ¿no? Bueno, duraron lo que duró José Manuel Fernández Felgueroso al frente y un poco más, pero se agostó.
Pero ese es un asunto de las empresas sobre todo, y de las universidades, y de la capacidad para conectar la universidad con el mundo de la empresa, ¿no? No solamente es, ni principalmente, en mi opinión, de las administraciones públicas, ¿no? ¿Qué le pasa a la Universidad Asturiana para que tenga una insuficiente vocación en ese sentido? ¿Qué les pasa a las empresas asturianas para que tengan una insuficiente vocación en ese sentido? Que, insisto, en mi opinión es muy rentable, porque se obtienen pronto frutos, sobre todo en innovación, pero también en desarrollo. En mi época incorporé a presidencia, a lo que llamábamos presidencia era, había una consejería de la presidencia, pero había un equipo de presidencia, media docena de personas, pero buenas. Incorporamos a un ingeniero, a un catedrático de la Escuela de Industriales de Gijón, Javier Sanfeito, que era espléndido para que dinamizara todo esto. Lo consiguió en parte en la Escuela de Industriales de Gijón. Cuando yo sé que te estoy contestando a retazos, pero bueno, estoy dando un mapa. En un momento determinado había otro organismo con una fuerte capacidad de financiación, que era la CAICIT, la comisión, no sé describirla completa, que dependía del Ministerio de Educación, yo creo. De Educación, que era Educación y Ciencia, bien. En un momento determinado, porque el País Vasco exigió que se regionalizara los fondos de la CAICIT, con el poder que tenía el PNV, el poder que recibía el PNV, de donde lo recibía, pero bueno, el poder que tenía el PNV, se regionalizaron los fondos de la CAICIT. Y de repente nos encontramos con unos fondos para hacer investigación de la universidad con las empresas, unos fondos muy, muy bien nutridos para aquel momento, ¿no? Debo estar hablando del 84, el 85. Hicimos un programa serio. Un programa serio para distribuir esos fondos entre los departamentos que tenían más dinamismo, más capacidad práctica, que estaban acreditando, efectivamente, que tenían capacidad de colaboración con las empresas, ¿no? Que no es trabajar para las empresas, es colaborar con las empresas, ¿no? Aquel programa no terminaba de ser aprobado, que habíamos enviado a Madrid, no terminaba de ser aprobado, hasta que supe que estaba siendo boicoteado por la Universidad Asturiana. No doy nombres, ¿para qué? ¿De quién era la persona? ¿Por qué? Porque no era la universidad la que estaba administrando esos fondos. Y esos celos, que no eran celos fruto de una pasión, simplemente, sino que esa asignación a unos departamentos u otros daba poder universitario a quien lo asignaba, ¿no? Dentro de el cierto tribalismo de la universidad, ¿no? Bueno, ahora he puesto unos cuantos ejemplos, los que me vinieron a la mente. Es un cuadro, es un síndrome, esto es un cuadro clínico. ¿Dónde está el mal? En Asturias se hace poca ciencia y poca investigación, es cierto.
Yo creo que ni la universidad, en su conjunto, hay departamentos que sí, ha estado suficientemente a la altura, ni desde luego el mundo de la empresa, ¿no? Cuando la universidad no está lo bastante a la altura, ni el mundo de la empresa, las administraciones públicas llegan hasta donde llegan, ¿no? No tengo capacidad para juzgar como se está haciendo ahora. Explico mi pequeña experiencia en el pasado. O sea que tiene razón, pero ¿cuál es el motivo de que tenga razón? Pues Varios. Es una patología. Claro. ¿coincides más o menos en que es así? ¿Eh? Y es una desdicha, es verdad, ¿no? Hombre, posiblemente, pues no sé. Quizás el modelo industrial de Asturias, con sectores muy maduros ya, muy repetitivos, por tanto, muy poco inventivos, pues haya contribuido a que se menosprecie la creatividad, posiblemente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Y no sé cómo se hace. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Yo creo que damos por concluido. Bueno, pues muchas gracias Bueno. a todos, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos por compartir la presentación de este libro con nosotros. Desde Cauce os agradecemos el que hayáis contado con nosotros. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias de corazón. Y voy a aprovechar para presentar los actos de la semana siguiente. El día 20, el jueves día 20, a las 7:30 de la tarde, vamos a tener un acto con el título Voces fuertes, caminos libres. Es un acto, es uno de los actos que va a cerrar un poco el 8M. Va a haber una serie de manifiestos que van a leer mujeres representativas como Aida Fuentes, Maricruz Argüelles, Mónica Ronderos, Pilar García Cuetos, Teresa Asenjo, Clara Corbera, Begoña Piñera, y luego va a haber también música a cargo del grupo de Cauce. Va a haber la proyección del corto de La Serrana, que es acerca de la prostitución, y va a haber actuaciones también de danza, de la mano de Danza Asturias. Y luego el día 21 a las 7:30 de la tarde, aquí en la Casa de la Huelga, va a haber la presentación del libro de doble autorretrato Mundo, de Moisés Morí, que aquí está presente. Os invito a todos a que asistáis a los actos. Muchas gracias.